Rutina familiar. Me encantaba, en la noche, saliendo del cine, ir a cenar hot cakes. ¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. Difícil imaginarme a mi amigo Ricardo Chapa como abogado, pero un tiempo fue un sueño tuyo. Pues sí pensé. ¿Cómo hubiera sido tu vida especulando? ¿Cómo hubiera sido mi vida? Si hubiera sido abogado. Yo creo que muy ajetreada. Yo creo que, pues, no me veo ahora ya en los juzgados, pero sí me veo impartiendo justicia. Porque eso fue lo Siempre que me motivaba. motivado. Sí, claro. Desde que era muy joven, muy pequeño, uno ve las injusticias. Oye, también tuviste que ver con el deporte en cuanto al básquetbol. ¿Por qué no tomaste ese camino? Eso sí fue para mí nada más momentáneo, porque yo estaba estudiando. Pero el básquetbol sí lo tuve a nivel competitivo, digamos, durante mi juventud. Fui seleccionado, juvenil B, que le llamaban, digamos, 13, 14 años más o menos. Y pues jugué representando a la delegación Miguel Hidalgo, que era donde estaba el Deportivo Popotla, que es donde, el plan seccional, ¿verdad? Pero era en Popotla, y entonces, pues, pertenecía a esa delegación y jugué representando a esa delegación, aunque yo vivía en la delegación Cuauhtémoc. Yo vivía en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México. Naces en Monterrey, muy chico te vas a la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo viviste en la Ciudad de México? Viví, se puede decir, pues hasta 1985. De 1968 a 1985 estuve en la Ciudad de México, que fue donde, pues hice ahí mis estudios de primaria, de secundaria. Estuve en la preparatoria número 4. Y ahí estuve hasta que me vine a radicar a Querétaro, y prácticamente se puede decir que aquí es donde inicio ya una carrera profesional dentro de la comunicación en radio. Ese cambio ha de ser difícil porque pues, tus amigos todos son de la Ciudad de México, de pronto te vas a venir a un lugar en donde nadie te conoce ni tú conoces a nadie. Así es. ¿Cómo es ese trago? Pues difícil porque vienes de la gran urbe, vienes de la ciudad donde lo hay todo, ¿verdad? ¿En qué año llegas a Querétaro? En 1985, fui precisamente de los damnificados del sismo del 85. Yo viví en la Colonia Juárez, fue de las más afectadas, exactamente en General Prim y Versalles, y ese edificio se cayó. Pero yo estaba en Querétaro en ese entonces. Entonces, gracias a que yo estaba en ese momento en Querétaro, es que ya decidí quedarme en Querétaro. ¿En ese tiempo ya vivías tú solo en la Ciudad de México? Sí, yo ya vivía solo. ¿Cómo le haces para independizarte? ¿En qué tiempo más o menos? ¿En qué edad A los 15 años. ¡Wow! A los 15 años ¿No yo me era fácil emancipé. eso? Sí, mi padre era una extraordinaria persona, un hombre justo, pero muy estricto. Y en mi casa a las 10 de la noche se cerraba la puerta. Y pues para mí las 10 de la noche apenas empezaba todo, ¿no? Yo compartí en ese entonces mucho tiempo con mis amigos, uno de ellos Gerardo Chapoy, con quien empecé yo a hacer, digamos, ya prácticas radiofónicas no profesionales, porque su hermana trabajaba en radio, Patti. Pues nosotros ya teníamos un poquito la inquietud. ¿Iban a sus programas a verlo, alguna cosa así? No, pero pues sabíamos más o menos lo que hacía. Tenía, por ejemplo, yo recuerdo que tenía que era algo de imagen, fue compañero de Patti Chapoy algún tiempo en el mundo del espectáculo. Bueno, Gerardo Gordoa. Gordoa. Yo le prestaba discos, presté discos a Gordoa a través de Patti, que no tenía. Pero pues ya desde entonces yo escuchaba mucha radio, desde muy pequeño, y de ahí empezó ya mi afición. Entonces practicábamos nosotros
y yo hacía ya mi propio modelo de radio de lo que me gustaba y no me gustaba de la Qué radio. chistoso que fuera radio y no televisión, por ejemplo. No, televisión no. ¿De nunca. dónde nace lo de radio? Bueno, yo siempre he pensado que para ser productor de radio, primero tienes que ser un buen radio escucha. O sea, y tú ya lo que vas escuchando, tú vas modelando y vas viendo qué te gusta, qué no te gusta, qué crees que se oye bien, qué no se oye bien, en qué partes. Y así fue como empecé yo. Porque mi papá, déjame te comento, tenía un restaurante. En ese restaurante teníamos un radio de onda corta. Entonces, ¿Qué es eso? ¿Nos puedes explicar? Porque a lo mejor ya no bueno, se conoce mucho. pues sería, no es la época en que no existía el internet, en que no. Y a través de un radio de onda corta se podían escuchar estaciones de otras partes del mundo. De Cuba, por ejemplo. De Cuba, por ejemplo, casi son las muy potentes, las de Cuba. Ajá. Podías escuchar la BBC de Londres, en fin, de diferentes partes del mundo. ¿En ese tiempo hablabas inglés? No. ¿Pero te gustaba esa música? Sí, me gustaba. Yo escuchaba radio, incluso en francés, escuchaba en otros idiomas. Pero más que eso, vas viendo el modelo, vas viendo, por ejemplo, la BBC de Londres son muy cuadrados, muy bien hechos, muy perfeccionistas. Pero eso, desde mi punto de vista, no te acerca mucho al público, al público o al locutor. Uh-huh. El locutor hace lo suyo, nada más hace su locución, entra. En cambio nosotros, por ejemplo, acá los latinos, o acá en México, somos más dicharacheros. Uh-huh. Tenemos más contacto con el público, le pedimos mucho al público que participe. Somos muy de que el público participe, que te comenten, que te digan. Y a partir de lo que el público te va retroalimentando, tú vas respondiendo y demás, ¿no? Entonces, esa es una parte que me gusta. Pero la otra parte, por ejemplo, que me puede gustar de la BBC de Londres, es el orden. Es decir, tú puedes echar relajo, pero bien estructurado, uh-huh, bien hecho, ya con un formato de radio. Entonces, bueno, yo escuchaba eso, escuchaba, como tú dices también, Radio Habana y otras estaciones, no recuerdo, pero también muchas estaciones nacionales, por ejemplo, en México, donde eran sobre todo las estaciones habladas. A mí me gustaba mucho la radio hablada. Sobre todo esa época, te estoy diciendo, era una donde ya la radio empezaba a ser una radio más bien sinfonola, donde ya prevalecía mucho la música y había poca radio hablada. Pero para mí la radio hablada me gustaba porque la radio tiene que ser compañía. Y era una manera para mí, el radio es como un personaje que está ahí acompañándote. Cuando empezó la radionovela, ¿tú las escuchabas? No fui muy afecto a las radionovelas. Ajá. No, pero sí las llegué a escuchar, pero no era afecto. Mira, te voy a decir, por ejemplo, que yo escuchaba, me gustaba mucho oír a Tomás Mojarro. Uh-huh. O sea, yo lo escuchaba en Radio UNAM, pero te estoy hablando de que era un niño de 13 años, 14 años. O sea, imagínate un niño de 13, 14 años escuchando a Tomás Mojarro. Su forma tan especial, ¿no? Sí, me gustaba escuchar ese tipo de radio. Y escuchaba estaciones ya musicales, como Radio Éxitos, por ejemplo, que es donde empiezo a escuchar la música de los Beatles, aunque no la conocí ahí, pero me enteré de que había un programa ahí, y ahí fue donde empecé yo a escuchar música de Ahí fue cuando los empezaste Beatles. a definir tu gusto, porque Sí. antes oías de todo. Sí, a mí me gustaba todo tipo de música, en mi casa se escuchaba todo tipo de música, pero en un viaje que hago yo a Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando tenía yo 13 años, precisamente con el entrenador de básquetbol, fuimos allá estaba la base del club donde nosotros jugábamos, que era el Club Amigos Básquetbol. La base, la sede, estaba en Ciudad Juárez. Allá son muy buenos basquetbolistas en Chihuahua. Entonces nos llevó para que viéramos para aprender algo más. Donde estábamos, en la casa, hacía muchísimo frío. Entonces, bueno, pues a mí me gustaba estar en la casa porque ahí estaba calientito. Y solamente había discos de Libertad Lamarque y discos de los Beatles. Y obviamente, bueno, escuchaba de las dos cosas, ¿no? También me llamó la atención, o sea, Libertad Lamarque, decía, tiene una voz rara, diferente, pero los Beatles fue otra cosa. ¿Qué discos eran de los Beatles? ¿Los primeros? Sí, fíjate que había de los primeros y había de los últimos, y eso me llamó mucho la atención, porque estaba, digamos... Perdón, ¿qué año es más o menos eso? En 1979, la de 78 a 79. Digamos, fueron las vacaciones de Navidad ya no había 78 Beatles. 79. O sea, tú empezaste con los Beatles cuando ya no había nada de Beatles. Ya no había. Ya los había yo escuchado,
pero no les había puesto mucha atención. Mis hermanos tenían por ahí algo, o de repente en la radio sonaban, pero no les había puesto Los atención. había oído, pero no escuchado. Exactamente. Okay. Ya Wow. una vez que escucho y que digo, me suena, ¿este es el mismo grupo? Decía yo, qué raro, me suena este grupo que sea el mismo y que su música suene muy distinta, la primera etapa a la última etapa. Uh-huh. Entonces ahí fue donde dije, no, hay algo aquí. Regresando, lo primero que hice fue comprarme un libro sobre ellos. Uh-huh. Entonces ya una vez que leí, ¿Te acuerdas cuál libro es ese? sí, nada más se llamaba Los Beatles y era de Dimensión, de la revista Dimensión había sacado. No había muchos libros. Ya después mi otro libro fue El Beatles Forever, de Nicholas Schaffner. Era un libro ya muy bueno, ya con más datos, y posteriormente ya compré la biografía oficial, que es la de Hunter Davis. Que era en ese tiempo era Sí, la Biblia, digamos. Ya, digamos, el de Hunter Davis. Ahí ya viene desde los abuelos, desde los padres y demás. Entonces ya leyendo ese libro ya pude entender muchas cosas. ¿Pero a la par seguías escuchando todavía más música o ya te ibas muy directamente? No. Ya tenía definido y empecé a comprar. Tuve también un poco la idea de voy a hacer la colección de los Beatles, pero los voy a ir comprando cronológicamente. Porque para mí era también tratar de entender la evolución. Exactamente. Uh-huh. Porque dije, no, o sea, yo de entrada, el primer impacto que tuve de ellos fue uno, pero ya si los voy escuchando de manera cronológica, ya voy a entender cuáles son los pasos por los que fueron dando. Pero para esto ya había leído el libro de Hunter Davis. Dije, aquí ya entiendo por qué entró Dylan, aquí ya entiendo por qué tal o cual cosa, aquí ya entiendo. Entonces fui entendiendo eso y creo que con el paso del tiempo, pues ya vas buscando libros más especializados. Pero incluso encuentras amigos que tienes desde esa época hasta la fecha. Sí, Gerardo fue, digamos... pero él no era tan Beatles sí, maníaco. No, mucho. ¿También igual? Sí, Wow. Sí, mucho. ¿Por tu de culpa hecho, o por él? No, él por su parte. Okay. De hecho, eso fue lo que nos conectó mucho a Gerardo y a mí, porque Gerardo es más de la generación de mi hermano, mi hermano me lleva 5 años, Gerardo me lleva 4 años. Uh-huh. Entonces, era más amigo de mi hermano, pero gracias a los Beatles nos hicimos más amigos. Él y yo somos compadres en la actualidad, digamos. Pero sí, fueron los Beatles los que nos llevaron y empezamos a hacer nuestras prácticas, haciendo nuestro propio programa. Tengo esos cassettes grabados. Qué bien. Tengo esos cassettes grabados en aquel momento. Ya cuando yo llego a Querétaro... ¿Por qué vienes a Querétaro? Vengo a Querétaro porque yo me caso el 7 de septiembre de 1985, unos días antes del sismo del 85. Wow. Estaba yo todavía aquí en Querétaro y, bueno, me caso aquí en Querétaro porque aquí vivía en ese entonces la familia de tu esposa. Exactamente. Y ya fue cuando mis ex-suegros me dicen, quédate en Querétaro. Digo, ¿pero qué voy a hacer? Pues lo mismo que harías en México. Y rápidamente trabajé en una revista, Magazine de Querétaro, una revista de hace mucho tiempo. Yo sabía que por ahí era más o menos el rumbo que yo quería tomar. Y en enero de 1986 comencé ya a hacer mi primer programa de radio en Querétaro. ¿Y por el temblor perdiste todas sus cosas materiales? Excepto las que tenía con Gerardo. Porque ahí tenía, como era con Gerardo donde escuchábamos el material. O sea, ¿toda tu discografía estaba con Gerardo? No toda. No toda. Sí, perdí muchos, perdí álbumes, perdí cosas. Pero después, por ejemplo, el libro de Hunter Davis lo volví a comprar, a conseguir, porque ese sí, digamos, la primera edición sí la perdí. Uh-huh. Entonces, y muchas otras cosas, pero lo importante, lo material se recupera. ¿Cómo te metes en ese ambiente con grandes amigos, pues, como tu tocayo? Ajá. Bueno, tienes muchos conocidos que manejan muchos Beatles. ¿Es de esa época? ¿Es posterior? ¿Cómo haces ese círculo Beatle tan extenso? A Ricardo Calderón, que digamos es una de las personas que más conocen de Beatles en México, lo conocí en el Museo del Chopo, en el Tianguis del Chopo. El restaurante de mi papá estaba a 2 cuadras, ahí en la colonia de Santa María la Ribera. ¿Cómo coincide todo, sí, verdad? Así es. Entonces, yo nada más tenía que dar la vuelta a 2 cuadras y iba los sábados al Museo del Chopo, al Tianguis. Y en ese entonces era intercambio de discos.
Esa era la idea Esa era la original, idea del Chopo, que me después acuerdo. se fue deformando y íbamos casi puro coleccionista. Yo en un tiempo me volví corredor de discos. Le llamo así porque, bueno, como los corredores de arte, yo decía así porque ahí compraba y ahí vendía. Y de eso era como me sostenía a los 15 años, Wow. justamente. Eso fue durante un tiempo de lo que viví, de comprar y vender discos. Tenía yo ya mis clientes que sabía qué material les interesaba y tenía yo también a mis proveedores de discos. Entonces, eso junto con que, bueno, un hermano mío tenía una tienda naturista, yo le ayudaba un tiempo, compartía mi tiempo entre la tienda naturista, la escuela y comprar y vender discos. Wow. Así fue mi vida durante un tiempo, digamos, poquito después de la adolescencia hasta llegar a los 20 años, que fue cuando me casé. Te vienes a Querétaro. Me vengo a Querétaro. El cambio es total porque incluso pues ya perdiste tu casa por un temblor y Exacto. ahora sí empezar desde cero. Así es. Una entrevista desde cero. Así. ¿Y cómo se desarrolló eso? Bueno, ya una vez que entro a Radio Universidad, y esto fue gracias a que originalmente yo quería hacer el programa en Canal 98, que aquí tenían ya creo que un programa de los Beatles que no era producido, nada más era música. La música. Yo dije, bueno, pues creo que yo puedo aportar algo, pero me decían que había que pagar un desplazamiento. En aquel entonces estaba el licenciado Marco Antonio León Hernández, que era el representante de los locutores o alguna cuestión así, y me dijo, sí, dice, en la radio comercial, pues así es. Pero Noel Medina, que creo que incluso afortunadamente allá anda por acá, me da muchísimo gusto, y le mando un saludo a Noel Medina, es un locutor de ahí, me dice, ¿por qué no vas a Radio Universidad? Dice, en Radio Universidad es diferente, dice allá. ¿Porque es cultural? Es cultural, es una estación cultural con otros fines muy diferentes que no tienen nada que ver con la cuestión de lucro. Comercial. Y yo dije, bueno, pues mi intención es hacer un programa y no precisamente vivir de ello. Bueno, lo que es la vida, me cambia totalmente todo porque ahí conozco al licenciado Salvador Pérez Aguilar, que era el director del centro penitenciario. Desde que nos conocimos, hicimos una buena química. Y él fue el que había iniciado el programa Antologías, así, en plural. Y como el mío era de los Beatles, o sea, nada más iba a ser de ese día, entonces se quedó como Antologías de los Beatles, Okay. para identificarlo de los demás antologías. Bueno, yo me quedo, empiezo a ser el suplente de Salvador Pérez Aguilar, obviamente por sus ocupaciones, y después me dice, ¿sabes qué? Hazte cargo ya de radio. Wow. Y bueno, a partir de ahí de radio, pues después me invitó Ricardo Alfaro, productor de televisión, a hacer algunas cosas. ¿Ya estaba en TVQ? Él ya estaba en TVQ. Ajá. Me invitó porque él escuchaba mi programa. Wow. Entonces, pues un día me invita y bueno, pues hicimos ahí algunas cosas deportivas y demás. Me gustó la experiencia, pero yo decía, lo mío es definitivamente la radio, ¿no? He seguido en radio y produciendo muchos programas, porque bueno, empecé con antologías. Después mi segundo programa fue Páginas del Pasado, donde tuve la oportunidad de invitarte para que tú hicieras la parte del rock en español. Ahí déjame hacer un paréntesis y decirles que gracias a Ricardo, no mucha gente hace eso, ¿eh? Me dijo, tú sabes más de esto que yo, quédate con el programa. Pues sí, así fue, ¿no? Es la realidad. Pero es que la mayoría de la gente dice, mejor que se vaya este cuate, ¿no? Porque me va a quitar mi... No, nunca. No, bueno. pero qué bueno, no, yo por eso te conozco y sé que eres muy recto en eso y te lo agradezco porque de alguna manera, pues eso también me dio a mí una entrada, aunque ya había hecho algo con Gonzalo Borja, pero ya una entrada para mí solo, siempre apoyado por ti. No, pues es que yo creo que a final de cuentas, honor a quien honor merece. Y entonces yo ya dije, bueno, Lalo no solamente, Lalo es la enciclopedia, o sea, no tengo que acudir a la enciclopedia, Lalo es la enciclopedia, pero creo que hicimos algo juntos muy padre, ¿no? Sí. Empezamos a hacer, y tú, bueno, pues un especialista en el tema, y en ese entonces yo era, digamos, el encargado de la barra, una barra de 4 a 8, pero también me interesó mucho la parte técnica. Fue donde yo dije, bueno, a mí me interesa no solamente saber la radio de este lado, sino quiero también la parte técnica. Y fue cuando me cambio ya al área de postproducción. Seguía yo haciendo mis programas de radio, solamente mis programas, pero ya también
ya estando en el área técnica, podía ya yo hacer, digamos, de manera más profesional todavía los programas. No meterles efectos o traer audios y yo editarlos sin tener que molestar a esa área. Entonces, pues me gustó también mucho la parte Pero luego técnica. incluso te vas más allá y haces presentaciones en vivo, tú diriges eventos. ¿Cómo llegas a todo eso? Bueno, pues una cosa te va llevando a la otra. O sea, por ejemplo, en el caso del programa, bueno, pues es el programa de los Beatles, después viene La Probada de Miel, viene Páginas del Pasado, hice Nuestra Familia, Nuestras Palabras, hice uno que se llamaba A Través de los Medios, muy interesantes programas, todos con una característica diferente. A mí algo que me ha gustado es que los programas tengan una característica, algo que los caracterice. Me quedé pendiente hacer, por ejemplo, una serie sobre el café, que también es algo que me interesa, pero yo, digamos, retomando cómo es que voy armando los programas, bueno, pues primero te surge la idea, después ves cómo la formateas, después ves qué le puedes incorporar, cómo la puedes hacer. Y el programa de los Beatles fue creciendo mucho, a tal grado de que un día llega Ramón Molina, Vicente López Velarde, hicimos un comité organizador para hacer los festivales de los Beatles. Ramón Molina, el ingeniero Ramón Molina, él decide que pues, podíamos hacer algo. Ya habíamos hecho algo con motivo de los 15 años de Radio Universidad. Había yo traído al grupo Morsa. Después Ramón quiso hacer lo del evento, me invita, y junto con Vicente, pues empezamos el comité organizador. Después cada uno de ellos pues tomó un rumbo diferente. Ramón por sus actividades como ingeniero y Vicente después como director de la facultad también, pues imagínate la carga de trabajo que debe de tener, y ya no se iban a hacer los festivales, ya digamos por su parte. Pero yo siendo, digamos, el del programa, a mí había una presión más del público. Como más directa, ¿no? Exacto, una presión de decir, oye, ¿por qué no haces o intentas hacer algo? Y gracias al apoyo de mi esposa, de Tere Ortiz, es que dice, ¿por qué no? Dice, yo te ayudo. Y ella es excelente organizando cosas. Me consta. Entonces, excelente. ¿Cuánto tiempo llevan esos festivales? Ya 6 festivales hemos hecho nosotros. Wow. Entonces, pues ya con la ayuda de Tere, pues es que hemos podido ya sobrellevar y hacer los festivales. Y creo que, pues bueno, la idea es darle gusto a la gente, ¿no? Que puedan ver presentaciones de libros, que puedan ver películas, videos, conferencias y obviamente pues siempre conciertos estelares, ¿no? Les tocó una época donde todavía no podías bajar todo de internet ni comprar nada, y entonces había gente que traía material muy difícil de conseguir. Desde luego, sí. Entre ellos precisamente Ricardo Calderón, a quien te digo, tuve el gusto de conocer ahí en el Museo del Chopo. Y algo que me gustó mucho de Ricardo Calderón, a diferencia de otros coleccionistas, es que Ricardo pone a la disposición de todo el mundo su colección. Digo, ya ahorita con muchas reservas, porque de veras tiene objetos muy, muy valiosos. Pero en aquel entonces te invitaba fácilmente a su casa, entrabas, veías de repente una litografía ahí de John Lennon, veías cosas que no cualquiera, ¿no? Y bueno, pues hay muchos otros coleccionistas, pero... ¿Algunos de ellos te envidiaban? Digo, en el sentido sobre todo porque tú estabas al frente de muchas cosas y ellos teniendo tanta colección, tanto... No se manejaban así. No es el tipo de personas con las que yo suelo compartir. No sé, no podría yo decirte si alguno, no, al contrario. O sea, yo con ellos me apoyan. Pero fue Ricardo de los que me apoyó muchísimo. Me acuerdo que varias veces desde México hacían llamadas para hablar de lo que estaba pasando en ese momento. Así es. Francisco Pérez era uno de ellos, ¿no? Claro, ha sido un colaborador muy importante dentro de mi programa, con una sección fija. Francisco Pérez, a partir de la pandemia y a partir de muchas otras cuestiones y asuntos personales, o sea, propios de familiares, pues es que ha habido una pausa. Pero Francisco ha sido colaborador mío durante mucho tiempo y pues con sus aportaciones muy importanes, ¿no? Su conocimiento. ¿Te puedes considerar fanático de los Beatles? No. ¿O qué? A ver, ¿por qué? No me considero un aficionado. No, yo nunca dejaría de ser quien soy, ni me perdería de otras cosas importantes de la vida por seguir cualquier
cosa. O sea, para mí la vida son muchas cosas. Los Beatles son una afición para mí, una afición. Pero tengo muchas otras. La radio misma es una afición que me encanta. ¿Qué otras cosas haces ya en el medio minuto que nos toca? ¿Viajas mucho, por ejemplo? Me gusta viajar, y me gusta mucho ir al cine, me gusta mucho ir al teatro y me gusta mucho el arte en general. Para mí, la vida no tendría sentido sin el arte. Sin el arte, la vida no tiene sentido para mí. Bueno, si se van dando cuenta, es muy curioso lo que nos acaba de platicar Ricardo. Él siempre estuvo luchando por lo que para él es justo, la justicia. Y yo soy parte de ese beneficio cuando me dice, quédate tú con antología. Bueno, la parte de antología es que se llama Páginas del Pasado, porque lo vio justo. Y justo por hacer estas cosas es la persona que hoy conocemos y que puedo decir, como un privilegio, gracias amigo, gracias por haber venido. Al contrario, gracias, Eduardo. Y sigamos con la justicia porque es una forma de vida que la pueden ver con él. De veras, en serio, ser justo es una parte importantísima para poder decir, en la vida valió la pena que yo estuviera. Ricardo, nuevamente, gracias. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.